Santiago llevaba años recorriendo la carretera de Aguascalientes a la Ciudad de México. Conocía cada curva, cada paradero y cada historia que los camioneros contaban en sus noches de insomnio. Aunque algunos hablaban de aparecidos y cosas raras en la carretera, él nunca les había dado importancia. Su vida giraba en torno al volante, los kilómetros recorridos y la música que lo acompañaba en el camino. Aquella noche, el viaje transcurría con normalidad. Los tráilers iban y venían por la carretera y las luces de los autos pasaban como destellos en la oscuridad. Santiago sentía algo de cansancio y decidió hacer una breve parada en un paradero cerca de San Juan del Río. Bajó del camión, estiró los brazos y fue a comprar un café de una máquina vieja que apenas funcionaba. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de camiones estacionados y un perro callejero que husmeaba entre los botes de basura. Justo cuando iba a regresar a su tráiler, una voz familiar lo llamó. ¡Santiago! Al darse la vuelta, vio a un hombre con una gorra roja y un chaleco negro acercándose con una sonrisa. ¡Martín! ¡Qué sorpresa, compadre! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Martín había sido su compañero de ruta en varias ocasiones. Se conocían desde hacía años, pero hacía mucho tiempo que no hablaban. Santiago lo recordaba como un hombre fuerte y bromista, siempre con una anécdota bajo la manga. Pues ya sabes, compadre, la vida en la carretera nunca se detiene, respondió Martín con voz tranquila. Oye, ¿me das un aventón? Dejé mi camión en el taller y necesito llegar a la Ciudad de México. Santiago no dudó en aceptar. Martín siempre había sido un buen amigo, y cualquier excusa para platicar y matar el aburrimiento era bienvenida. Subieron al tráiler y retomaron el camino. Mientras avanzaban por la carretera, charlaron sobre viejos tiempos, sobre lo difícil que se había vuelto el trabajo, los cambios en las rutas y los compañeros que ya no estaban. Sin embargo, algo en Martín se sentía diferente. Santiago notó que su amigo se veía más pálido de lo normal y su voz sonaba apagada, como si hablara desde lejos. A veces, cuando los faros de otros vehículos lo iluminaban, su piel parecía extrañamente opaca, casi grisácea. ¿Y qué cuentas, Martín? Hace mucho que no sé nada de ti. Martín hizo una pausa antes de responder. Pues sigo en la carretera, compadre, aunque ya no como antes. Santiago frunció el ceño. Martín sonrió, pero no dijo nada. En ese momento, Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El camino transcurrió en un silencio incómodo. Al llegar cerca de la caseta de Tepotzotlán, Martín habló de repente. Gracias por el aventón, compadre, pero aquí me bajo. Santiago se orilló sin decir nada. Martín abrió la puerta lentamente y bajó del camión. Nos vemos, Santiago. Cuídate en la carretera. Martín se alejó caminando por la orilla de la carretera, pero antes de que Santiago pudiera llamarlo, un tráiler pasó velozmente junto a él, iluminando el camino por un instante. Martín ya no estaba. Santiago sintió el corazón latir con fuerza. Buscó a su amigo con la mirada, pero no había rastro de él. Aceleró sin mirar atrás, sintiendo un peso en el pecho que no entendía. Cuando llegó a la Ciudad de México, decidió pasar a una fonda donde solían reunirse los traileros. Ahí encontró un par de conocidos y entre cervezas y tacos mencionó su encuentro con Martín. El ambiente en la mesa cambió de inmediato. Todos lo miraron en silencio hasta que uno de ellos habló. Santiago, Martín murió hace 6 meses en un accidente cerca de San Juan del Río. Santiago sintió que el aire se le iba. No puede ser. Lo llevé en el camión. Hablamos.
Uno de sus compañeros sacó su teléfono y buscó una noticia. Le mostró la pantalla, una foto del tráiler calcinado en la carretera y junto a la nota, la imagen de Martín con su chaleco negro y su gorra roja. El café en la mano de Santiago se enfrió. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Desde ese día, Santiago nunca volvió a viajar de noche. Aunque nunca más vio a Martín, cada vez que pasaba por aquel paradero, sentía un frío inexplicable y el peso de una mirada invisible sobre él. Martín era un trailero experimentado que ya había recorrido muchas de las carreteras de México. Esa noche, sin embargo, el viaje se sentía diferente. Venía de Toluca, donde había hecho una entrega de maquinaria pesada, y ahora debía llevar una carga de productos electrónicos hasta Acapulco. La autopista México-Cuernavaca era una de las más complicadas, llena de curvas peligrosas y tramos oscuros que ponían a prueba a los conductores. A pesar de estar familiarizado con el camino, la autopista parecía tener algo extraño esa noche. La niebla espesa cubría gran parte del camino, lo que dificultaba la visibilidad. La única fuente de luz era el parpadeante faro del tráiler, que apenas iluminaba lo suficiente para ver el asfalto. La carretera estaba casi desierta, con algunos vehículos que pasaban de vez en cuando. Martín trataba de mantenerse despierto, pero la monotonía del viaje lo empezaba a afectar. La noche, con su silencio inquietante, parecía envolverlo, y algo en el aire le daba una sensación de incertidumbre. No sabía si era el cansancio o el lugar, pero algo no estaba bien. A medida que avanzaba, vio algo extraño, un niño pequeño parado al borde de la carretera. Estaba completamente descalzo y vestía una camiseta vieja y pantalones cortos que se veían raídos por el uso. Martín frenó de golpe, preguntándose cómo podía haber un niño solo a esas horas de la madrugada, en medio de la nada. ¿Qué hace un niño aquí, solo a esta hora?, pensó, observando al niño desde la ventana del camión. El niño no parecía tener miedo. Estaba quieto, mirando al suelo, con la cabeza baja. Martín, preocupado, se bajó del tráiler, a pesar de su creciente sensación de incomodidad. No podía dejar a un niño solo en medio de una carretera tan peligrosa. ¡Ey, chamaco!, gritó, tratando de llamar su atención. ¿Estás perdido? El niño levantó la cabeza lentamente. La expresión en su rostro era inexpresiva, pero lo que más impactó a Martín fueron sus ojos, negros como la noche, sin brillo, sin vida. Martín retrocedió un paso. Antes de que pudiera hacer algo más, el niño dio un paso hacia él y con una voz suave y apagada susurró: ¿Me llevas a casa? Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz del niño, aunque baja, parecía resonar en sus oídos. Algo en su interior le decía que no debía meterse más, que algo no estaba bien. Miró alrededor, buscando algún indicio de dónde pudiera haber llegado el niño, pero la carretera estaba vacía. ¿Qué hacía un niño solo a esas horas? Sin embargo, el instinto de compasión lo empujó a dar marcha atrás en el tráiler, para acercarse al niño y ofrecerle ayuda. Pero cuando miró de nuevo, el niño ya no estaba. Martín miró alrededor confundido, y al ver que la carretera continuaba desierta, aceleró para irse. Pero en ese momento, un sonido seco y fuerte proveniente de la ventanilla del copiloto lo hizo girar la cabeza hacia el asiento. El niño estaba allí, justo a su lado, mirándolo fijamente. Martín intentó gritar, pero no pudo. El miedo lo había paralizado.
El niño sonrió de una manera extraña, casi sobrenatural. Su rostro, aunque infantil, tenía una expresión que no pertenecía a un niño. Martín intentó girar el volante, pero su cuerpo parecía no responder. Miró de nuevo y el niño comenzó a hablar en un susurro. ¿Vas a llevarme a casa? Martín, con el corazón en la garganta, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El tráiler salió disparado por la carretera, pero el niño seguía allí, en el asiento del copiloto. Los ojos de Martín se llenaron de pánico mientras observaba el camino frente a él. La carretera se hacía más estrecha y las sombras parecían moverse. El niño no dejaba de mirarlo, con una sonrisa inquietante que parecía crecer a cada segundo. «No pares, sigue manejando». Una voz extraña, que parecía venir de la radio, susurró entre la estática. Martín se sintió aún más desesperado. El miedo lo invadió, y aunque intentó concentrarse en el camino, su visión comenzó a nublarse. Era como si algo oscuro estuviera absorbiendo la luz de la carretera. Llegó a una curva cerrada que le resultaba familiar, un tramo conocido de la autopista México-Cuernavaca. La neblina se espesaba aún más, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La risa del niño resonó en sus oídos. El sonido parecía salir de todos lados, como si el niño estuviera rodeándolo. Cuando llegó a la curva del kilómetro 75, el tráiler derrapó, casi volcándose. Martín luchó por mantener el control del camión. El niño comenzó a reír aún más fuerte, su voz distorsionada por la niebla. Martín apretó los dientes y con una fuerza sobrehumana giró el volante de nuevo, estabilizando el vehículo con esfuerzo. En ese momento, el niño desapareció. Martín se quedó mirando el asiento del copiloto vacío. El sudor recorría su frente y el aliento le faltaba. Miró por el espejo retrovisor y, para su horror, vio que el niño estaba de pie en la carretera, mirando fijamente el camión alejarse. Sin pensarlo, pisó el acelerador, dejando atrás la curva y el kilómetro 75, pero la sensación de pavor no desapareció. Finalmente, llegó a una gasolinera y temblando estacionó el camión. Necesitaba calmarse. Bajó del vehículo, sintiendo que las piernas le fallaban. Un hombre mayor, el encargado de la estación de servicio, lo observó con preocupación. «¿Lo vio, verdad?», preguntó el hombre con voz grave, como si ya supiera lo que Martín iba a decir. Martín, aún pálido y con las manos temblorosas, asintió lentamente. «Ese niño murió hace muchos años en ese mismo tramo», dijo el hombre señalando la carretera. «En un accidente, su familia perdió el control del coche y él salió despedido. La madre lo buscó, pero nunca apareció. Ella regresó, pero él no estaba allí». Martín, asustado y buscando respuestas, preguntó: «¿Cuántos más lo han visto?». El hombre suspiró, mirando al horizonte. «Muchos camioneros. Algunos dicen que te pide ayuda. Otros aseguran que solo te observa. Pero siempre aparece en la misma zona, el kilómetro 75. La gente que lo ha visto no ha vuelto a pasar por allí». Martín sintió como la piel se le erizaba. Desde esa noche, jamás volvió a detenerse en el kilómetro 75. Aunque intentó ignorarlo, el recuerdo del niño y la sensación de que algo lo acechaba nunca lo dejó. Don José, un trailero de más de 20 años de experiencia, había recorrido casi todas las carreteras del norte del país. La carretera a Monterrey, una de las más transitadas,
Era su ruta habitual, y no había tramo que no conociera como la palma de su mano. Sin embargo, esa noche, el clima estaba inusualmente pesado. La lluvia caída no cesaba y la niebla cubría el horizonte como una manta espesa que no dejaba ver más allá de unos metros. A pesar de las condiciones, él ya estaba acostumbrado a conducir de noche, incluso por los tramos más peligrosos. Había oído historias de la curva maldita, un lugar siniestro en la carretera que, según decían, estaba maldito. Muchos compañeros de oficio le contaban relatos sobre accidentes inexplicables, luces extrañas, figuras fantasmales y vehículos que simplemente desaparecían al entrar en ese tramo. Algunos decían que el lugar estaba marcado por la maldición de un antiguo accidente, cuando un autobús lleno de pasajeros se volcó hace décadas. Pero a don José nunca le habían dado miedo esas historias. Pensaba que todo era producto de la superstición de los conductores más jóvenes. Aquella noche, sin embargo, algo no estaba bien. Mientras avanzaba hacia la curva, el receptor del GPS comenzó a hacer ruidos extraños, como si estuviera perdiendo señal. De repente, las luces del camión parpadearon y se apagaron por unos segundos, lo que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Era como si la carretera misma lo estuviera desafiando. «Es solo la lluvia», pensó don José, tratando de calmarse mientras ajustaba el volante. Pero al acercarse a la curva, algo comenzó a suceder que no pudo explicar. La niebla estaba más espesa que nunca y el aire parecía denso, casi como si hubiera algo en él que lo hacía más pesado. Las luces del camión no ayudaban a disipar la niebla y don José comenzó a sentir una presión extraña, como si alguien estuviera observándolo desde el exterior. Al entrar en la curva maldita, algo extraño ocurrió. El volante se le hizo más pesado de lo habitual, como si algo invisible estuviera tratando de desviar el camión. De repente, el ruido de los frenos se hizo más fuerte, pero el camión no frenaba. Don José intentó girar más el volante, pero el camión parecía irse solo hacia el borde de la carretera, como si una fuerza desconocida lo estuviera empujando. Fue entonces cuando delante de él apareció una figura fantasmal. Una mujer pálida, vestida con una larga bata blanca, flotaba en medio de la carretera. Su rostro estaba cubierto por una melena negra y desordenada, y sus ojos, aunque vacíos, parecían mirar directamente a los ojos de don José. El camión avanzaba sin control, y la figura estaba tan cerca que parecía estar dentro de la niebla, flotando sobre el asfalto. Don José, completamente aterrorizado, pisó el freno con todas sus fuerzas, pero el camión no respondió. Solo veía a la figura espectral acercándose cada vez más, como si estuviera rodeada por una luz tenue, pero cegadora. En ese momento, escuchó una voz suave, pero clara, que le susurró en el oído desde la niebla: «Vete, no debes estar aquí». El camión siguió avanzando, y justo cuando pensaba que ya no había forma de detenerse, la mujer desapareció repentinamente. Don José se quedó inmóvil por un momento, respirando pesadamente. Su corazón latía desbocado. Finalmente, logró controlar el camión y detenerlo en medio de la curva, con los frenos chirriando como si el vehículo estuviera en sus últimos alientos. La niebla seguía densa, pero la mujer había desaparecido. Don José observó alrededor y no vio ni un solo vehículo más en el camino. Parecía que el mundo entero se había detenido. El camión estaba temblando levemente,
como si aún estuviera bajo el efecto de la extraña fuerza que lo había impulsado hacia la figura. ¿Qué fue eso?, pensó don José. Su mente, luchando por entender lo sucedido, había sido un error, una alucinación tal vez. No, no podía ser. La sensación era demasiado real, demasiado cercana. Durante varios minutos se quedó allí parado, observando la curva en la oscuridad, esperando que algo más ocurriera. Sin embargo, la niebla comenzó a disiparse lentamente y la carretera volvió a la calma. Decidió con gran esfuerzo poner en marcha nuevamente el camión. El resto del trayecto hasta Monterrey fue en completo silencio. La figura de la mujer lo seguía acechando en su mente. Los faros del camión iluminaban la carretera, pero don José no podía dejar de sentir la presencia de algo extraño en el aire. Cuando finalmente llegó a la ciudad, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Con manos temblorosas, estacionó su camión y fue a la tienda de un pequeño parador a tomar algo caliente. Allí encontró a varios traileros charlando y compartiendo historias, como solían hacerlo durante las paradas. Don José se acercó lentamente a ellos, y cuando la conversación cayó sobre los accidentes en la carretera, uno de los hombres, más viejo que los demás, mencionó: si alguna vez ves a la mujer en la curva, no intentes detenerte ni acercarte. Si la ves, ya no saldrás de ahí. Don José sintió un nudo en el estómago. Los hombres hablaban de la curva maldita, ese mismo tramo que él había cruzado unas horas antes. Algunos de ellos ya sabían lo que había ocurrido esa noche, e incluso el más veterano de todos se acercó a don José y le dijo en voz baja: no eres el primero que ve a la mujer, y no serás el último. Dicen que esa curva está maldita. Muchos han visto cosas, pero solo los valientes o los desesperados se atreven a seguir. Algunos nunca regresan. Don José no pudo decir nada. La imagen de la mujer seguía fija en su mente, y el pensamiento de que algo más había ocurrido esa noche lo aterraba. Desde entonces, nunca más condujo por esa carretera de noche. Algo en su interior le decía que había tocado algo más allá de lo humano, y que la curva maldita no era solo una leyenda. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Si te gustan los relatos de terror y las historias que te ponen los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más aterradores del miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche.